Estimados catequistas, un saludo para todos, un nuevo encuentro con cada uno de ustedes en este curso de preparación para cada uno de ustedes. Siempre es importante que se vayan formando para que así cuando vayan a las aulas puedan dar un buen catecismo y ser esos buenos instructores en la fe de cada uno de nuestros niños. Así es que les saludo en esta tarde. Espero que ya se vayan conectando muchos de nuestros queridos catequistas a esta página de Facebook. Y quisiera invitarles para que comencemos este encuentro de esta tarde con una oración. Así que vamos a rezar la oración del catequista. Oración de catequista. Vamos a hacer todos. Tú me invitas, Señor, a conocerte mejor y me envías a hablar de ti, comunicando a otros tu mensaje de salvación. Pon en mis labios tus palabras, para que con mis hechos y dichos y con toda mi persona diga a los demás la única cosa que es necesaria en la vida. Dios me ama y nos salva y nos libera. Vamos a invocar la protección de la Santísima Virgen María, que nos bendiga y nos acompañe de una manera especial en este encuentro de formación catequética. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos entonces a iniciar este segundo encuentro, pero antes de pasar al segundo encuentro, es importante que recordemos que se mandó de deber la clase anterior. Recuerden, algunos a lo mejor ya se olvidaron, ¿no? No podemos pasar a la siguiente clase si no revisamos los deberes que se mandó la clase pasada. Así es que por favor, ahora usted mismo, catequista, va a coger su cuadernito, va a abrir y va a revisar. Si no tiene el cuaderno, ya de plano tiene 0, qué pena. Si es que tiene el cuadernito, entonces abra y vea. Habíamos dicho la semana pasada que usted haga un pequeño resumen, cuente la historia de su vocación y después ponga también qué es lo que tenía que cambiar, en qué puede mejorar como catequista, porque claro, la idea es cada día ser un mejor catequista y para eso hay que ir identificando las cosas que podemos mejorar. Si lo tenemos, pues qué bien, tienen 20 sobre 20. Si no han hecho, tienen 0, pero ahora estamos buenos y les vamos a dar la posibilidad de que en esta semana se igualen en esto, ¿no? Y de ahí vamos a continuar y vamos a seguir hacia adelante. Ahora vamos a recordar un poco lo que hemos visto la clase pasada. Bienvenidos al segundo encuentro de formación de catequistas. Vamos a hacer un resumen del encuentro anterior. Habíamos hablado de un nuevo paradigma de catequesis. ¿Alguien dirá, ¿y qué es paradigma? Paradigma es modelo, es decir, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de dar catecismo. Hablamos entonces de cambiar el modelo o el paradigma de la catequesis. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Porque todo lo anterior estuvo mal? No, no es así. No es así. Porque si no, nosotros no hubiéramos aprendido la fe y tanta gente que ha aprendido la fe y se ha mostrado como un buen creyente, pues no lo hubiera hecho. Lo que sucede es que los tiempos cambian, la sociedad cambia, el medio en que vivimos cambia y entonces los métodos para responder a esa realidad también tienen que cambiar. Recordemos, por ejemplo, cómo antes
la experiencia de fe nos la transmitían nuestros padres, nuestros abuelitos, como que se vivía una fe mucho más profunda en el seno de los hogares. Ahora vemos cómo la cosa ha cambiado y por eso es importante que esta experiencia de fe se trate de transmitir también ya en la catequesis. Antes en los hogares se transmitía esa experiencia de fe y en la catequesis lo que se hacía era profundizar un poquito más los contenidos, la doctrina. Pues ahora tenemos que hacernos cargo también de ese profundizar en la experiencia de fe, no sin eso dejar a un lado a los papás o dejar que eso se desentienda. Hay que pedir a los papás también que ellos asuman esta gran responsabilidad de transmitir esa experiencia de fe, pero también el catequista está llamado a transmitir esa experiencia de fe. Vamos entonces a ver este cambio de modelo, de una parte formal, un modelo formal, a un modelo más dinámico. ¿Qué cosas son las que van cambiando? Primero la parte esquemática. A lo mejor se tenía la costumbre de que la clase del catecismo sea esquemático, como una escuelita, como una clase donde los niños se sienten, el catequista dicta, el niño toma nota, se le manda los deberes y después trae los deberes, aprendiéndose de memoria algo. Este esquema de clases hay que cambiarlo y este esquema se lo cambia por provocar un verdadero encuentro con Jesús. Por eso nosotros hemos de ver que en nuestros libritos de catecismo ya no dice clase número 1, sino dice encuentro número 1 con Jesús, porque el encuentro es fundamental. El Papa Francisco nos dice que uno no llega a ser cristiano porque elige, sino porque se ha encontrado con Jesucristo. Y si no se encuentra con Jesucristo, ¿cómo puede ser un buen cristiano? ¿Quién le ayuda a encontrarse con Jesucristo? El catequista. Él es el que le ayuda. Y desde luego, el papá, la mamá, los abuelitos desde la casa tienen que construir en este encuentro con Jesús de nuestros niños. En el modelo formal había un transmitir la doctrina, netamente. ¿Esto es malo? No. Lo esencial es transmitir la doctrina. Pero quedarnos solo en un transmitir una doctrina fría, no. Hay que cambiar. Tiene que haber una convicción. No solamente el niño tiene que transmitir como una grabadora, tiene que aprenderse y después repetir como una grabadora, sino que tiene que tener la convicción de lo que está aprendiendo, de lo que le están enseñando y lo que eso significa para su vida. Tiene que dar razón de lo que cree. Antes se enseñaba pregunta-respuesta. Por ejemplo, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, pero en Él hay 3 personas. ¿Cuáles son esas personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso como una canción se aprende de memoria, ya está bien dado el catecismo. ¿Eso está mal? No, los niños tienen que aprender la doctrina. Pero también tiene que haber una celebración. Ellos tienen que experimentar a ese Dios uno y trino, conocerle a ese Dios Padre, conocerle a ese Padre amor. No tiene que quedar solo en la mente, sino en el corazón y en la vida de los niños como una experiencia. Y eso se hace, por ejemplo, en la celebración, en la oración. Decíamos, no solo la memoria, sino signos. Hay que procurar darles signos a los niños. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, en la clase que dio el Padre Israel el martes pasado, él presentó como para indicar lo que es la oración y lo que es la fe, un signo, una plantita, y cómo la plantita va creciendo. Qué lindo para que los niños conozcan entonces cómo es la fe y cómo la fe va creciendo por medio de la oración. Entonces, tenemos que cambiar este modelo, como digo, no porque el anterior haya sido malo, sino que los tiempos hacen que busquemos una mayor experiencia sin olvidarnos de la parte doctrinal. Lo fundamental, buscar que los niños logren un encuentro personal con Jesucristo.
no solamente hay que cambiar los métodos, hay que cambiar a los catequistas, poner otros catequistas, no. Que los mismos catequistas logren ir adaptándose también al nuevo tiempo, por ejemplo, con nuevos métodos y técnicas. Nuevos métodos y técnicas, ya dejar simplemente la clase con un librito, con un dictado, sino buscar implementar signos, símbolos, diapositivas, presentaciones, para que los niños puedan entender mejor. También, mejor preparados en la parte doctrinal y pedagógica. Les había dicho que no está de más la parte doctrinal y pedagógica. Tenemos que tener claro los catequistas la doctrina, las verdades de fe, para después poder transmitirla por medio de un buen método y de unas buenas técnicas. Pero además el catequista tiene que tener una coherencia de vida, porque si el catequista, además de predicar con los labios, no enseña con la vida, no va a ser un buen catequista y no va a dejar el mensaje muy grabado en el corazón de los niños. La coherencia de vida es importante, porque eso es lo que queremos en los niños. No solo que aprendan a decir de memoria las cosas, sino que lo vivan. Y el catequista tiene que ser el primero que viva lo que enseña. Experiencia de Jesús vivo. Un catequista está llamado a tener esa experiencia de Jesús vivo. El catequista, ¿cómo logra esta experiencia de Jesús vivo? En la oración, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la penitencia, en la lectura de la palabra de Dios, en el conocimiento de la doctrina cristiana, en el servicio a la comunidad, en el servicio a la iglesia, es donde el catequista va a experimentar a este Jesús vivo, y solamente ahí lo va a poder transmitir, si no, estará hablando simplemente de memoria. El encuentro personal con Jesús se logra en 3 dimensiones. Habíamos dicho la oración, los sacramentos y la palabra de Dios. Tanto para los catequistas, esto mismo hay que utilizarlo con nuestros niños para que ellos logren este encuentro personal con el Señor. La oración, Mateo 18:20 nos dice: si 2 o más se reúnen en mi nombre para orar, ahí estoy yo. Si nos reunimos a orar, Jesús nos acompaña, Jesús se hace presente. La oración es fundamental para sentir la presencia del Señor. También los sacramentos. ¿Cómo no sentirle en la Eucaristía, en la penitencia? Recibir al Señor en el matrimonio, recibir al Señor en el bautismo. Son muy importantes los sacramentos. Y dentro de los sacramentos está la vivencia del domingo como día del Señor. Para el catequista y para nuestros niños, el día domingo, cada día, tiene que tornarse como un día muy especial, un día de fiesta, un día de encuentro con Jesús resucitado en la Eucaristía. Y luego tenemos la palabra de Dios, leyendo la Biblia. En la Biblia se nos revela Dios, en la Biblia se nos da a conocer. Por eso el niño y el catequista tienen que conocer mucho la Biblia, tienen que conocer las Sagradas Escrituras para que así le conozcan a Dios. Les pregunto a nuestros catequistas: ¿conocen ustedes la Biblia? ¿Qué tanto han leído la Biblia? ¿Saben manejar la Biblia? ¿Tienen una Biblia en casa? Pues bien, espero que tengan la Biblia en casa y que les guste leer la palabra de Dios para que sea luz en su vida. Nosotros sabemos que la Biblia es un libro especial. No solamente hay que saber leerla, sino hay que estudiarla para poder y saber leer bien las Sagradas Escrituras. ¿Conocemos la Biblia? Miren, aquí está un interrogante. La Biblia es el libro más vendido, pero muchas veces este librito se lo coge, se lo guarda, se lo archiva, se lo pone en la biblioteca, y a veces lamentablemente algunos ni siquiera lo guardan bien, sino que lo tiran donde quieran. Este libro es el libro de la vida.
Este libro es un libro muy especial que hay que saber amarlo y hay que saber tenerlo como el libro principal de lectura para cada uno de nosotros. En esta clase entonces, y ya nos estamos enlazando a este nuevo encuentro, nosotros vamos a hablar sobre la Biblia y vamos nosotros a conocer algunas cosas importantes de la Biblia. Lo primero sería conocer los nombres. Hay algunos nombres. El principal, como ya hemos dicho, Biblia, que viene del griego biblos, que significa conjunto de libros inspirados que contienen la palabra de Dios. Contienen la palabra de Dios. Miren, aquí también a veces a nosotros se nos viene alguna pequeña falta. Aquí debíamos haber puesto palabra con mayúscula porque es la palabra de Dios. Ya ven, nosotros también nos equivocamos a veces, pero sabemos que hay que hablar a la palabra de Dios, tenerle un gran respeto y cariño. Luego tenemos aquí otro nombre, las Sagradas Escrituras. ¿Por qué las Sagradas Escrituras? Porque en la Biblia Dios nos habla con lenguaje humano, es decir, está escrito en lenguaje humano la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere transmitir. También se llama testamento. Y de por sí nosotros sabemos que las dos partes de la Biblia son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento significa la transmisión de la voluntad de Dios. Dios nos da a conocer su voluntad para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la voluntad? Que podamos salvarnos, la salvación. Y lo último, pues se le conoce como palabra de Dios, porque Dios nos transmite lo que Él quiere que conozcamos para que podamos alcanzar la salvación. Y no es un libro que tiene un contenido de cualquier persona, sino que el autor principal y el que nos habla es Dios por medio de su palabra. Vamos a ver las partes de la Biblia. Muchos catequistas ya se saben de memoria esto. Recordemos, hay dos partes. El Antiguo Testamento, que tiene 27 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 46 libros. El Antiguo Testamento, con su primer libro que se llama el Génesis, nos habla acerca de la creación, del pecado y de ese pacto que Dios hace con el pueblo, creando al pueblo de Israel y después prometiendo enviar al Salvador para todos los hombres. En el Nuevo Testamento, en cambio, se hace realidad esa promesa y nace el Hijo de Dios, Jesús, quien funda la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, y también se nos narra la historia de las primeras comunidades cristianas en el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en capítulos. Los libros de la Biblia se dividen en capítulos y versículos. Y esto es muy importante porque así podemos nosotros encontrar un pasaje bíblico e inclusive hasta una frase bíblica. Podemos encontrar facilito con esta división. Cuando decimos el nombre de un libro, por ejemplo Juan, luego decimos el capítulo 1, ponemos un número grande y luego ponemos el versículo, un número pequeño al lado, separado con una coma. Entonces tendríamos San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y así se van encontrando los textos bíblicos. También nosotros tenemos en la Biblia el índice. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos relacionados fácilmente en ver dónde está colocado uno de los libros de la Biblia, como son tantos, 73. Nos dicen el nombre de un libro, no sabemos. Algunos al inicio ni siquiera saben, claro, están aprendiendo, no saben si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y a veces no sabemos en qué parte del Antiguo o en qué parte del Nuevo. Pero el índice nos ayuda porque vamos al índice que se encuentra al final de la Biblia, la lista de los libros, y ahí es donde nosotros miramos el libro, vemos la página y enseguida lo encontramos dentro de las Sagradas Escrituras.
Ahora vamos a hablar, queridos catequistas, de 3 temas importantes con relación a la Biblia. El primero va a ser inspiración, el segundo va a ser revelación y el tercero va a ser el canon. A ver, el primero, ¿cuál va a ser? Inspiración. El segundo, revelación, y el tercero, el canon. Vamos a ver de qué se trata esto. La inspiración. Alguien te inspira a hacer algo, poeta, pintor. Por ejemplo, un poeta hace un poema muy bonito. Le dicen, ahora sí que estuviste inspirado, a lo mejor porque le está haciendo a su enamorada. La enamorada le inspiró para que haga un lindo poema, le inspiró. Asimismo, un pintor hizo un lindo paisaje, porque a lo mejor miró un lindo paisaje y eso le inspiró a pintar. Entonces, vemos que la inspiración significa cuando a nosotros nos mueve algo a hacer una cosa. Se compara también cuando, por ejemplo, una persona escribe una carta. Vamos a poner un ejemplo. Una persona está enamorada y a lo mejor no sabe escribir. Le pide a otra persona que le ayude a escribir una carta a su enamorada. Le dice, por favor, dile en esa carta que le quiero, que le amo, que le voy a ver mañana, que le voy a llevar unas flores. Escribe eso en la carta. Y la persona escribe lo que el otro le inspiró a poner en la carta. Al final pone el nombre de la persona que prácticamente le dio todas las ideas. Pues bien, asimismo es las Sagradas Escrituras. Es una carta de amor de Dios para nosotros. Dios quiere transmitirnos cosas hermosas, cosas bellas. Dios quiere transmitirnos su voluntad. ¿Cómo lo hace? En lenguaje humano. Y para poder hacer este lenguaje, o para poder poner este lenguaje humano, tiene que valerse de escritores, de hombres que puedan poner por escrito lo que Dios quiere transmitir a toda la humanidad. Dios inspira, los hombres escriben lo que Dios les ha inspirado. Por eso decimos que hay un autor principal, que es Dios. Dios. De Él salen las ideas principales. Dios nos transmite su voluntad. Dios nos transmite lo que Él quiere que conozcamos para salvarnos. Y luego hay el autor secundario, el que se deja inspirar por Dios. Aquella persona que escuchando lo que Dios le transmite, escribe y luego transmite esos escritos a las demás personas. ¿Cómo inspira Dios? Primero, Dios ilumina el entendimiento para que la persona que va a escribir pueda entender lo que Dios quiere transmitir a los hombres. 2. Mueve la voluntad para que los hombres en verdad pongan por escrito lo que Dios quiere. Y se les cuida para que no se equivoquen. Nosotros entonces conocemos que los libros de la Biblia son inspirados y fueron escritos por muchos hombres, pero cada uno de estos hombres tuvo una inspiración de Dios. Es decir, Dios iluminó su entendimiento para que conozcan lo que Dios quería transmitir a toda la humanidad. Dios movió la voluntad para que estos hombres escriban lo que Dios les pidió. Y Dios cuidó a estos hombres de que no vayan a cometer errores, sino que todo lo que Dios nos quiera transmitir sea verdad. ¿Por qué decimos que es inspirado? Vamos a fundamentarnos también bíblicamente. En el Antiguo Testamento tenemos Amós 1:6. En el Nuevo Testamento tenemos 2 de Timoteo 3:16 y también nosotros tenemos en el Concilio Vaticano II. También tenemos ahí que se nos habla acerca de la inspiración.
En el Antiguo Testamento, en Amós, nosotros conocemos cómo los profetas siempre comienzan diciendo palabra de Yahvé. Palabra de Yahvé. Esto es decir, Yahvé es el que me está inspirando. Yahvé es el que me está diciendo qué es lo que yo debo anunciarles a cada uno de ustedes. Asimismo tenemos, por ejemplo, aquí no está, pero otra cita, por ejemplo, Isaías 8:15 nos dirá, Yahvé me dijo. Ahí está la inspiración. En el Nuevo Testamento tenemos 2 de Timoteo 3:16. En esta cita, no sé si tienen la Biblia y espero que sí, les voy a dar un momentito para que usted pueda encontrar esta cita. A ver, rapidito les doy un momentito para que encuentren esta cita. 2 de Timoteo 3:16. A ver, veamos si es que ustedes han encontrado. Muy bien, yo les voy a leer para que ustedes vean si es realmente esa la cita. Dice, todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. Entonces, miren, dice, todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios. Eso es muy importante, ¿no? Todos los textos son inspirados por Dios. ¿Ya? Mis queridos catequistas, ¿han encontrado esta cita bíblica? Muy bien. Luego tenemos el Concilio Vaticano II. ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano? Nos dice en la Dei Verbum número 11, la Iglesia reconoce que todos los libros de la Biblia, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Miren, tienen por autor a Dios, son inspirados y por lo tanto también han sido entregados a la Iglesia. Miren, es muy importante entonces que nosotros entendamos que los libros de la Biblia no son netamente palabra humana, como un libro escrito por un gran autor, pero son palabras de este hombre. En cambio, aquí es la palabra de Dios que ha sido inspirada y escrita por los hombres. Bueno, estamos en esta primera parte, mis queridos catequistas. Estamos en esta primera parte y es importante entonces que volvamos hacia atrás para hacer una puntualización. El número de los libros, a ver, rapidito, ¿cuántos son el número de los libros? En el Antiguo Testamento, ¿cuántos son? Escriba, por favor, ahí en el Facebook, Antiguo Testamento, ¿cuántos libros? Antiguo Testamento, 46 libros. Muy bien. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos? A ver, escriba rapidito. 27 libros. Total, ¿cuántos libros son en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? 73 libros. 73 libros. ¿Sí? Así es que vamos a tener clarito eso, por favor, no se me vayan a equivocar. Los libros del Antiguo Testamento son 46. Los del Nuevo Testamento 27, en total, ¿cuántos? 73 libros. Bueno, vamos a continuar. Fundamentación. Vamos a continuar, por favor, la siguiente. Espero que ustedes no se me duerman como mi asistente.
Consecuencia de la inspiración. ¿Cuál es la consecuencia de esta inspiración de Dios? La inerrancia de la Biblia. Es decir, la Biblia no tiene errores, pero hay que saber entender bien esto. La Biblia no es un libro científico, sino religioso. Hay alguien que coge la Biblia, un científico coge la Biblia y quiere encontrar verdades científicas. Un biólogo coge una Biblia y quiere encontrar verdades, por ejemplo, que tiene que ver con la botánica. No es así, porque la Biblia es un libro religioso y las verdades que tiene son verdades religiosas para la salvación. Entonces, en cuanto a que la Biblia tiene verdades para la salvación, no tiene errores. A lo mejor podrá tener algún error geográfico, porque ustedes saben que en ese tiempo no se podía, por ejemplo, medir las distancias como ahora. Puede ser que en la Biblia diga que de un lugar a otro había 100 kilómetros y ahora resulta que se ha encontrado que es menos o que es más. Bueno, es una falla, pero es una falla científica. No es una falla que tiene que ver con la fe y con la religión. Todas las verdades de fe están inspiradas por Dios, han sido escritas por los hombres y no tienen errores. Y eso nos va a ayudar para poder encontrar el camino de salvación. Segundo punto, la revelación. Les pregunto, ¿cuál era el primer punto? La inspiración, ¿no es cierto? El primer punto era la inspiración de la Biblia. Ahora viene el segundo punto, la revelación de la Biblia. ¿Qué significa revelación? Revelar viene de descubrir algo oculto. Revelar significa descubrir algo oculto. Nosotros a lo mejor alguna vez sí hemos acudido a la develación de las placas, ¿no es cierto? Cuando se pone una placa para agradecer sobre algo en una pared y se lo pone tapado. Se devela, se quita el velo y ya se puede leer la placa. Pues de esto viene revelar, descubrir algo oculto. ¿Quién es la persona que está oculta? Dios. Pero Dios se hace conocer, claro que sí. Dios quiere hacerse conocer al hombre. Dios quiere que los hombres le conozcamos a Dios. Y Dios quiere que no solo le conozcamos a Él, sino conozcamos los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Dios se va a ir revelando poco a poco. No se va a revelar tampoco de un solo momento, no. Se va a ir revelando poco a poco. Y por eso hablamos de una revelación progresiva. Una revelación progresiva. Dios se da a conocer poco a poco. En Hebreos nos dirá que Dios de muchas maneras, durante mucho tiempo, se ha ido revelando por medio de los profetas, hasta que en los últimos tiempos se ha revelado por su Hijo Jesucristo. Esta revelación progresiva, este irse revelando poco a poco, llega al punto más alto, la revelación total, cuando Jesús nace, vive con nosotros, muere en la cruz y se levanta victorioso y resucitado. Es la revelación plena del Hijo de Dios y del amor pleno y de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otro tema importante que vamos a topar es el tema del canon. ¿Qué significa canon? Significa vara para medir. Vamos a pensar como lo que nosotros hoy tenemos, el metro, ¿no? Una vara para medir. Antes había una vara que con eso se iba midiendo. Pues bien, de eso se desprende la palabra canon. Y realmente la definición de canon es lista oficial de libros inspirados por Dios. Es decir, que los libros que están dentro de esta lista son inspirados. Los libros que están fuera de esta lista no son inspirados. Entonces, en el canon están todos los libros inspirados. En esta lista, que es esta lista que se llama canon, están únicamente los libros inspirados, tanto en el Antiguo como del Nuevo Testamento.
Bueno, aquí tenemos nosotros, tenemos el canon del Antiguo Testamento. Tenemos dos cánones, queridos catequistas. Un canon que se llama palestinense, o sea, una lista de libros que hicieron los hebreos, y una lista de libros se llama alejandrino, que se hizo después con la traducción de los 70. Pero aquí me han puesto un libro de más. Son 46 libros, ¿no? Palestinense, libros en hebreo, son 39 libros que consta esta lista hebrea, que es el canon palestinense. Esta lista consta 39 libros. En cambio, el canon alejandrino, que es la versión de los 70, consta, aquí vamos a cambiarle, 46 libros traducidos al griego. Por eso 39 más 46 suma 70 y, no sumemos eso, 39 en el canon palestinense y 46 nada más en el alejandrino. Eso sí podemos sumar. Los 46 libros de este canon más los 23 del Nuevo Testamento, ahí sí, más los 27, ahí sí nos da los 73 libros. Queridos catequistas, es muy importante que se den cuenta de esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que en los libros que se llaman de nuestros hermanos protestantes, vemos que ellos en el Antiguo Testamento solo tienen 39 libros. Nosotros, en cambio, tenemos los 46 libros. Faltan 7 libros. Esto quiere decir que en la traducción de las Biblias de nuestros hermanos protestantes, ellos tomaron el canon palestinense con los 39 libros. En cambio, nosotros los católicos tomamos el canon alejandrino con estos 39 libros y aumentados 7 más, que nos da los 46 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué esta división? ¿Por qué los palestinenses y después nuestros hermanos protestantes toman 39? ¿Por qué nosotros tomamos 7 más, es decir, 46? Hay 7 libros en disputa. Vamos a ver cuáles son esos 7 libros. Estos 7 libros son llamados los libros deuterocanónicos. Tenemos el libro de Tobías, de Judith, de Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primera y segunda de Macabeos. Bueno, son los 7 libros que en las Biblias protestantes no están y en la Biblia católica, en cambio, sí están. Porque, como les dije antes, las Biblias protestantes tomaron el canon palestinense, la lista palestinense. En cambio, nosotros tomamos la lista de Alejandría. ¿Qué pasó con estos 7 libros? ¿Por qué en Alejandría se tradujo o se aumentó también estos 7 libros? Porque en la traducción de Alejandría se tradujo todos los otros libros al griego y se aumentó estos que ya estaban en griego. Nuestros hermanos protestantes y los judíos dirán que como estos libros desde el inicio ya estaban escritos en griego, no deberían ser considerados como inspirados. Solo los libros anteriores que estaban escritos en hebreo. Nosotros, en cambio, manifestamos que aquí también hay verdades de fe, que estos libros también han sido inspirados por Dios, que estos libros también son tomados en cuenta por la primera comunidad cristiana, que después, cuando hizo la traducción San Jerónimo del griego al latín, también tradujo estos libros. Por lo tanto, estos libros también son considerados como libros inspirados y no pueden ser dejados afuera.
Por esta misma razón, porque hay dos cánones. A ver, el primero era el canon palestinense. ¿Cuántos libros tenía el canon palestinense? Tenemos el canon alejandrino. El canon palestinense tenía 39 libros, el canon alejandrino 46, 7 más. A esto también se debe la diferencia en la numeración de los salmos. A ver, yo quiero que ustedes abran su Biblia en el Salmo 9. A ver, abran su Biblia en el Salmo 9. Y ustedes van a ver la gran sorpresa. Parece que hay dos Salmos 9. Llega la Biblia con una numeración normal hasta el 9 y de ahí se salta. Y desde el 10 comienza a haber dos números, uno sin paréntesis y otro con paréntesis. ¿A qué se debe eso? A que hay dos cánones, dos tipos de numeración. El canon palestinense, vamos a ver cómo el Salmo 9 y el 10 son distintos. Entonces para ellos llegarán al Salmo 9 y después viene el Salmo 10. En cambio, para el canon alejandrino, el Salmo 9 es uno solo. Es decir, une el 9 y el 10. Y lo hace uno solo, el 9. Así se hace la traducción. Por eso, después se irá dando una numeración diferente. ¿Cómo uno se da cuenta cuál es entonces el número del canon palestinense y del canon alejandrino? O el número de salmo que utilizan los hermanos protestantes y el salmo que utiliza la Iglesia Católica. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el Salmo 23 sin paréntesis y 22 con paréntesis. Y es: el Señor es mi pastor. Pregunto, ¿cuál de estos, el primero o el segundo, corresponde a la numeración católica? A ver, díganme ustedes. De acuerdo a la Iglesia Católica, este salmo, el Señor es mi pastor, ¿qué salmo es? ¿El 23 o el 22? Anote, por favor. ¿Tenemos respuestas? A ver, anímense, si se equivocan no importa, pero díganme ustedes, de acuerdo a la Iglesia Católica, este salmo, el Señor es mi pastor, ¿es del 23 o es del 22? Dicen que es del 23. Bueno, ¿hay alguna otra respuesta? Otros dicen que es del 22. Bueno, aquí 50-50 tienen para acertar o para equivocarse. Bueno, les voy a decir, este número, cualquier número, cuando ustedes vean que hay dos números, uno sin paréntesis y otro con paréntesis, el primer número siempre será el canon palestinense y el segundo número será el canon de Alejandría. Por lo tanto, el número que está entre paréntesis es el que nosotros tenemos que mirar. Si yo les digo, por ejemplo, que usted busque el Salmo 50, usted tendrá que buscar el Salmo que tenga el 50 entre paréntesis. A ver, busque el Salmo 50, busque rapidito el Salmo 50, pero ya sabe que para nosotros, para nuestra numeración, hay que fijarnos en el número que está dentro de los paréntesis. ¿Ya anotó a alguien? A ver, el título de ese salmo, ¿cuál es? No encontramos. Parece que nuestros catequistas están sin Biblias en la casa, están desarmados. Ya saben, si no encuentran dónde están los salmos, vayan al índice y en el índice encuentren a qué número de página les remite.
el Salmo 50. A ver. A ver, ¿ya llegó alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Muy bien, escribe el nombre de la persona que escribió para felicitarle. ¿Y de qué parroquia es? Leticia Barren. Leticia Barren. ¿De qué parroquia? Bueno, nuestra hermana catequista Leticia ha comprendido muy bien. Ella ya sabe o ya sabía, bueno, algunos están solamente recordando que los números que están entre paréntesis son los números que nosotros tenemos que mirar cuando buscamos un salmo. Vamos a continuar, por favor. En el canon del Nuevo Testamento no hay dificultad. ¿Por qué no hay dificultad en el canon del Antiguo Testamento? Porque ahí tanto las Biblias protestantes como las Biblias católicas tienen los 27 libros. El problema está en el Antiguo Testamento por los dos tipos diferentes de lista que nosotros tenemos. Ya digo, no es diferente porque difiere totalmente, sino porque en el caso de las Biblias protestantes toman el canon palestinense, 39 libros. En cambio, en el caso de la Iglesia Católica, toma esos 39 y aumenta 7 más y vienen siendo los 46 libros. Por eso entonces es la diferencia. En el Nuevo Testamento no hay diferencia porque son 27 libros. El Concilio de Trento en 1546 proclamó oficialmente que los libros de la Biblia son 73, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Decimos que el Concilio de Trento señaló esto. No es que en 1546 el concilio lo había indicado, sino que ya la Iglesia desde los primeros siglos fue manteniendo esto, pero cuando llegó el año 1500 y hubo la Reforma Protestante, era necesario recalcar que la Biblia tiene 73 libros y por eso lo recalcó como una verdad de fe el Concilio de Trento. Ahora, el concilio tiene autoridad y la Iglesia tiene autoridad para darnos a conocer y proclamar las verdades de fe. ¿Por qué razón? La Iglesia cuando enseña puede proclamar verdades de fe. Nosotros tenemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19. Mateo, capítulo 16, versículo 18 al 19. ¿Qué nos dice ahí el Señor? No nos olvidemos, estamos en el contexto, pueden buscar por favor, busque, estamos en el contexto donde Dios le da la misión a Pedro. Y cuando le da la misión a Pedro, le dice, te entrego las llaves del cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Quién tiene la potestad de atar y desatar? Simón Pedro, que es la cabeza de la Iglesia. Es Simón Pedro y todos los sucesores, que son los santos padres, los que pueden atar y desatar, es decir, enseñarnos lo que está bien y lo que está mal dentro de nuestras verdades de fe. Es importante tener claro algunos términos. Libros protocanónicos son los 39 libros escritos en hebreo que se consideran inspirados, tanto para los católicos como para los protestantes. Es decir, aquí no hay ninguna discusión. Son estos 39 libros que tanto son tomados por católicos como por protestantes como libros
inspirados. Luego vienen los libros deuterocanónicos. Son los 7 libros restantes que para los hermanos separados no son inspirados, pero para la Iglesia Católica, y lo ha definido en el Concilio de Trento, sí son inspirados y son palabra de Dios. Y son libros que han sido utilizados desde el inicio mismo de la Iglesia. Y por último, los libros apócrifos, que significa ocultos. Son libros que van a ir transmitiéndonos una vida oculta de Jesús. Generalmente su infancia, su adolescencia, pero estos libros no son considerados como inspirados, ni por los católicos ni por los protestantes, no son considerados. Son como libros de fábula, libros de historia, libros de ese tiempo, pero no que contienen una palabra de Dios inspirada. Bueno, queridos catequistas, estamos llegando a la parte final de nuestra catequesis. Espero que les haya servido, y si no, pues ustedes tienen ahí el video para que vuelvan a releer, vuelvan ustedes a conocer. Lo que quiero que ustedes conozcan entonces, y una vez más puedan tener clarito, son cuántos libros tiene la Biblia. La Biblia tiene 73 libros. 73 libros. ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento? 46. 46 para la Iglesia Católica. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? 27. Y eso tenemos que tenerlo muy clarito, ¿no? Vamos a la tarea. Vamos a leer como tarea y a escribir el mensaje principal. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Miren, Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 12. Vamos a leer el Salmo. Ya saben, tienen que buscar el Salmo que está entre paréntesis. Aquí no está entre paréntesis porque eso ya se sabe, que si decimos nosotros como católicos el Salmo 50, será el que está entre paréntesis en las Sagradas Escrituras. Mateo 16, capítulo 16, versículos del 18 al 19, y Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23. No va a transcribir, sino va a sacar el mensaje principal. Usted lee y saca una idea. En este pasaje, en este texto, Dios me dice y pone la idea, la frase que le inspira el Señor. Muy bien, mis queridos catequistas, creo que estamos llegando al final de esta catequesis. Espero que les sirva. Como dije al inicio, muchos a lo mejor ya han conocido, están recordando, otros a lo mejor algunas cositas pues fueron conociendo nuevas, qué bueno, pero es importante que tengamos claro nosotros qué es la Biblia, para que así cada día nos familiaricemos mejor, la manejemos mejor, podamos leerla mejor. No se olviden, como palabra de Dios no debemos leer como un libro cualquiera o un libro interesante. Es un libro que Dios mismo con su amor nos está entregando. Por lo tanto hay que leerlo en oración y pedir al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos nosotros entender lo que Dios inspiró a los hombres para que lo pongan por escrito. Así es que tengamos siempre las Sagradas Escrituras como un libro muy especial para cada uno de nosotros. Estudiémoslo, conozcámoslo, amémoslo y que sea el libro principal para nuestra vida. Ahora vamos a despedirnos haciendo una oración final, dándole gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido.
Nos vamos a poner en la presencia del Señor, a darle gracias porque nos ha topado con amor, nos ha mirado con amor, nos ha elegido para ser sus catequistas, para anunciarle, para llevar su mensaje al corazón de los niños, de los jóvenes. Gracias, Señor. Gracias por esta clase que hemos tenido. Ayúdanos cada día a conocer más la Biblia, Señor. Y vamos a unirnos todos con esta oración. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Tu presencia es mi bendición. Me hace fuerte y no temo. Cuando los enemigos rugen a mi alrededor, confiaré en ti siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, les agradezco por su atención y nos vemos el próximo día martes. No se olviden de hacer los deberes. Que Dios les bendiga a todos. Una buena tarde para todos.